esta noche. Vamos a hacerlo en el Evangelio según San Lucas. Gloria sea al Señor. Capítulo 1, versículo 5 al versículo, gloria sea al Señor. Amén. Hasta el versículo 25. Alabado sea el nombre del Señor. Amado hermano, esta noche tomando el Evangelio según San Lucas, capítulo 1, del versículo número 5, amado hermano, vamos a tomar la historia, el relato de un personaje que vivió una experiencia muy hermosa en el Señor. Un hombre llamado Zacarías. Era un hombre que la Biblia me enseña que era un hombre que hacía las cosas rectas delante de Dios. Y aún su esposa, Elizabeth, esta pareja dice que era irreprensible delante de Dios. Y que ante los ojos de Dios era agradable la vida de este par de personas, de este hombre y de esta mujer. Pero había un problema que había en ellos. Ellos le servían a Dios, pero había un problema que estaba suscitando en ellos. Era que Elizabeth no podía tener hijos. Elizabeth era estéril. Y en la antigüedad, una mujer que estaba estéril, bendito sea el nombre del Señor, era una mujer que vivía en maldición. La esterilidad era símbolo de maldición ante los judíos. Y había otro problema más. Tras que Elizabeth era estéril, no podía concebir hijos, ya Zacarías era de una edad avanzada. Es decir, de pronto, no dice la Biblia qué edad tenía, pero si dice de una edad avanzada, de pronto ya no era la situación de que podía tener hijos, según lo que interpreto. No me lo asegura la Biblia, bendito sea el Señor. Pero lo que sí dice, que Elizabeth era estéril, no podía tener hijos. No había forma, manera de que ella pueda tener hijos. Pero en el momento que este hombre estaba cumpliendo su función de sacerdote, cada vez que quemaban incienso y veían el humo salir, todo el pueblo se unía a orar. 2 veces al día sucedía eso. Y se ponía a orar. Pero cuando entró este hombre a aquel lugar, tuvo una experiencia, un ángel se le presentó. Un ángel se le presentó. Yo quiero que usted me entienda y me interprete que esta noche lo que yo le quiero decir de parte de Dios. Miren, dice, ambos, versículo 6, eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijos porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída. Y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Escuchen. Primero, una vez más, por la palabra, una vez más, por la palabra, entendemos que nuestras oraciones si llegan a la presencia de Dios cuando son sinceras. Que nuestras oraciones son oídas por el Creador.
hay un requisito, que sean sinceras ante Él. Bendito sea el Señor. Esta oración había llegado ante la presencia de Dios. O sea, a mí me da a entender que cuando el ángel le dijo, tu oración ha sido escuchada, es decir, yo entiendo e interpreto que Zacarías ha estado orando por un hijo. Que Zacarías y Elizabeth estaban orando por tener un hijo. Aunque sabían que ya no estaban en edad para tenerlo. Y de remate, Elizabeth era estéril. Humanamente no había oportunidad para que puedan tener hijos. Pero aún así le estaban orando. Estaban orando por un milagro. Amén, gloria a Dios. Como tal vez usted oró por un milagro en algún momento. O como usted está orando por un milagro en la actualidad. Bendito sea el Señor. Zacarías lo estaba haciendo. El ángel le dijo, tu oración ha sido escuchada. Y cuando el ángel dice eso, inmediatamente se interpreta, si el ángel se le presentó, la respuesta viene ya. Bendito sea el Señor. Pero yo quiero analizar algo en esta noche, con la palabra. Dice el ángel a Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída. Y tu mujer, Elizabeth, te dará a luz un hijo. Y llamará su nombre Juan. El milagro venía, la respuesta estaba, pero había una orden de allá arriba, que su nombre, el nombre de aquel niño, sería Juan. Gloria a Dios. Yo tuve una lucha, voy a dar un testimonio. Yo tuve una lucha cuando estuve, desde el momento que vine a los caminos del Señor, porque yo en ese momento no entendía algo. No entendía algo, tampoco creo que es una regla. Yo tengo 3 hijos, y si usted los llama por su nombre, usted no va a encontrar un nombre bíblico en ninguno de los 3. ¿Verdad? Si de pronto la gente que estando en el Evangelio tiene hijos, lo primero que de pronto nosotros hacemos es buscar en la Biblia un nombre bíblico. O sea, es el sentir de cada persona, de cada hermano. No estamos obligados a hacer eso. Escuchen, no estamos obligados a hacer eso. Pero los hermanos que lo hacen es porque lo sienten hacerlo de esa manera. Amén, gloria a Dios. Yo en ese momento, ya conociendo la palabra, yo no tomé esa opción. No por irreverencia, no por ninguna de esas situaciones. Yo a Dios lo amo y le sirvo. Amén. Pero si usted decide ponerle un nombre bíblico, si usted tiene un hijo, no hace mal, bendición tiene. Amén. Pero si no lo hace, tampoco está obligado, porque no es una regla. Hay gente que, escúcheme, hay gente que enseña esto como doctrina, que tiene un hijo, tiene que ponerle un nombre bíblico. Y no está obligado a eso. No está obligado a eso. Pero en este caso, en este relato bíblico, Dios le da un nombre. Y aquí voy a otra parte. Hay personas que cuando van a tener un hijo, no fue mi caso, cuando van a tener un hijo, ellos hacen algo. Doblan sus rodillas, Señor, tú me has dado una bendición. Herencia de Jehová son los hijos. Padre amado, yo quiero ponerle un nombre. Señor, guíame. ¿Qué nombre le voy a poner a él? Muéstrame, revélame. Es correcto. Correcto. Es correcto lo que usted está haciendo. Amén. Y ahí Dios de alguna forma le va a dar la respuesta. Bendito sea el Señor. Pero hoy en día Dios debería ser así. Pero es una Dios- forma, perdón, de honrarlo. ¿Vale? Dios es una forma de honrar a Dios porque ellos fueron servidores de Dios y no lo honra de esa manera. Hoy en Cristo debería ser así, porque todo lo que tenemos nos lo da Dios. Amén, gloria a Dios. Es decir, escuchen, yo si tuviera un hijo nuevamente que Joana no quiere, no me hace así. Con fe, pastor. Yo lo que haría es doblar mis rodillas y decirle, Señor, una bendición. ¿Qué nombre tú quieres que le ponga a él? Porque es tuyo, es para ti, para que te sirva. Yo lo haría, hoy en la actualidad yo lo haría.
Oye, pastora. Juan. Ese es nombre a misericordia, pastor. Vale. Si no se llama Daniel. ¿Mande? Dani se llama, ¿no es cierto? Dani. Dani. Sí. Dani o Daniel. No, Dani. Dani. Casi que llega. Entonces, yo lo haría así de esa forma. Hoy estando así, conociendo la vida de esta manera. Pero nadie está ligado a poner un nombre que esté en la Biblia. Porque una hermana, me acuerdo, una familia, estaba embarazada, y ella tenía niños. Y está bonito, ¿qué nombre le va a poner? No sé, todavía no he buscado un nombre bíblico, le voy a poner un nombre bíblico. Ya le digo, póngale Nabucodonosor, Luis. un nombre bíblico. Gloria a Dios. Y yo lo hacía por molestarla. Pero en sí no es una regla, hermano, de que usted le ponga un nombre que esté en la Biblia. Usted, por gratitud a Dios, sepa el significado, escúcheme, también pesa mucho el significado de cada nombre, porque cada nombre tiene un significado. Amén. Y si de pronto usted vive una experiencia y ese nombre encaja el significado de lo que usted vivió y lo quiere hacer, gloria a Dios, hágalo. Bendito sea el nombre de Jesús. No sé si me está entendiendo lo que yo le quiero dar a conocer en esta noche. Pastor, pero en este caso, perdón, ¿no? En este caso, cuando uno va a poner el nombre de la Biblia, que uno le llama la atención, es Dios mismo que le pone el sentido para hacerlo. Si usted ora así, Sí, le pone el sentido, porque a uno le llama la atención y hacerlo de esa manera. puede gustarle un nombre bíblico. Y ahorita tiene usted un nombre, de pronto tiene escogido un nombre, ¿sí? ¿Te gustaría un nombre, o sea, que tenga escogido de pronto en su mente? Yo, Ahorita, si no, me gusta Abimael. Abimael. Significa Dios es mi Padre. Gloria a Dios. Juan Abimael. Gloria a Dios, gloria a Dios. Estamos equilibrados, nadie pelea. Gloria a bendiciones. Yo cuando no conocía al Señor, yo decía, el primer hijo que voy a tener, en mi ignorancia, decía, le voy a poner Chucky Baby, porque los niños son terribles. Ahora, Perdón, pastor. el nombre ya venía de arriba. Ya no había elección acá abajo. ¿Sí me entienden? Y hay gente que ha tenido esa experiencia. Hay personas en Cristo que han tenido esa experiencia. ¿Cuál es? De que en el momento que van a tener un hijo, ya Dios les muestra el nombre que le van a poner. Amén. ¿Verdad? Bendito sea el Señor los que han tenido esa experiencia. Si tienen esa experiencia, hermano, hágalo. Porque ya el nombre viene de arriba, con un propósito aquí abajo. Bendito sea el Señor. Aquí ya había un nombre estipulado allá arriba. En el registro civil de arriba ya estaba inscrito este muchacho. Juan. Gloria sea al Señor. Y ya le había dado a Zacarías en la bendición del milagro. Pero con el milagro había una orden. Tu milagro viene, pero de arriba viene la orden, que lo llamarás Juan. Bendito sea el Señor. Juan. Y mire lo que sucede. Y tendrá gozo y alegría. Y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. ¿Sabe que yo tuve experiencia con Daniel? Yo tuve experiencia con él, porque yo todavía me considero de esos evangélicos locos en la fe, que yo hago cosas que para mucha gente es locura, pero yo le creo a la palabra de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Y un momento dado, no sé si se lo conversé alguna vez, Joana, no lo recuerdo, pero Joana ama mucho algo, el dormir. Gloria. Y un día, y a las personas, a las mujeres embarazadas, hay momentos que el sueño se la apodera muchísimo, ¿verdad? Se la apodera mucho. Y en esos sueños en que ella estaba, ella tenía la barriguita ya grande y descubierta. Yo, en mi corazón decía, mi hijo le va a servir a Dios. Mi hijo le va a servir a Dios. Y era como que yo me imaginaba cuando crezca, va a predicar, gloria sea al Señor. Y yo veía
en él lo que yo hacía, lo que comenzaba a hacer en aquel tiempo, predicar la palabra. Yo lo visualizaba así. Cuando leí este pasaje, yo veía en el Antiguo Testamento que a los niños se los presentaba. Yo dije algo de loco. Señor, yo te lo voy a presentar antes de que este niño nazca y esté en mi brazo y en el brazo de la madre. Te lo voy a presentar. Pero yo lo quería hacer solo, yo no quería que nadie sepa. Yo estaba a dormir. Gloria sea al Señor. Como siempre. Yo pongo la mano en la barriga de ella, en el vientre, y comencé a orar. Dije, Señor, en el nombre de Jesús, Padre, he leído tu palabra y he visto cómo a los niños los presentan ante ti para que estén consagrados, te sirvan cuando crezcan. Señor, hoy hago lo mismo, pero en el vientre de su madre. Yo lo dedico a ti, Señor. Padre, haz tu voluntad en él, que sea predicador, que sea intercesor, que sea salmista, que sea lo que tú quieras, Padre amado, pero que te sirva, Señor, en el nombre de Jesús. Yo vi, Señor amado, y lo he leído, que aún en Juan, tú lo bautizaste desde el vientre con el Espíritu Santo. Padre, en el nombre de Jesús, que esa misma experiencia tenga este niño, que esté en el vientre de esta mujer. Oiga, así se le hizo una ola y bajó la barriga. Por 2 veces, 2 ocasiones. Ella ni se acuerda. Yo sentía una presencia especial que yo me quebranté. Y el Señor, gracias en el nombre de Jesús. Y a pesar que hubieron cosas que pasaron a lo que nació, él tuvo problemas, él estuvo hospitalizado, estuvimos en el hospital. Yo entendía mi experiencia también, que la viví. Yo digo, Señor, el enemigo no se va a apoderar de él, porque él te va a servir algún día. A los 3 años recuerdo que nos fuimos en unas fiestas octubrinas. Le digo, Yana, vámonos. En ese tiempo, no sé en la actualidad si lo harán. En el colegio Guayaquil sabían hacer una feria. No sé si todavía la harán todavía. Pero en aquel tiempo lo hacían. Y nosotros fuimos a esa feria. Dani tenía 3 años. Y había un puesto de artesanía donde había instrumentos de madera. Y entonces él mira, y a mí me gustaba vestirlo como yo me vestía, su pantalón de tela, su camisita, mangas largas de tela. O sea, a mí me gustaba vestirlo así. Y él se enseñó a vestirse así, hasta el día de hoy. Y cuando íbamos caminando, él le llamó la atención y hace así. Y señaló una guitarra. Y dimos como 2 vueltas y miraba la guitarra. Yo lo vi. Y yo le compré la guitarra a él. Y para testimonio, para la gloria de Dios, cuando íbamos al oculto, él nunca dejaba su guitarra. Y cuando estaban cantando era el tilín, tolón, pero él cantaba al Señor con su guitarra. No se le entendía lo que decía, ni el sonido de la guitarra, ni lo que pronunciaba, pero él le cantaba al Señor. Yo no entendía ahí el propósito de Dios. Zacarías tampoco entendía el propósito de Dios en ese momento. Usted tampoco entiende el propósito de Dios en este momento por lo que usted está orando y por lo que va a recibir, por lo que está sucediendo y lo que está orando. Bendito sea el nombre de Jesús. Pero el transcurrir del tiempo, alabado sea el nombre de Cristo, él se comenzó a enamorar mucho de los instrumentos musicales. Esa guitarra la tuvo hasta que la guitarra se hizo abuelito. ¿Cómo se hizo abuelito? Porque se le desprendieron las cuerdas. Bendito sea el Señor. Y cuando cumplió, no recuerdo ya, unos 9 o 10 años, le compramos un piano pequeñito, ¿verdad? Le compramos. Y es con ese piano, el clan, trin, que lo que a veces placía era pagárselo. Porque no había nada de armonía en ese momento. Pero yo decía entre mí, una vez me sacaron a orar y no oré nada. Me sacaron a predicar 5 minutos. Él está entonando, entona feísimo, pero algún día me entonar mejor. Y un día yo le dije, ¿no te quieres ir conmigo a Ocache? A hacer un culto y tú entonas en el culto para que los hermanos canten. Sí, me dice. Creo que tenía entre 10 años más o menos y me lo llevé. Yo me fui, él no había hecho la oración de fe todavía. Yo fui, me acerqué al malecón de Mocache, ahí se esperaban las camionetas, estábamos ahí. Yo me senté en una banca y lo llamé mismo. Vamos a hacer algo. Tú tienes que traer tu vida a Cristo. Tú tienes que hacer la oración de fe.
Él hizo en Mucache la oración de fe para entregarse al Señor. Y llegamos a hacer el culto. Y era tlan, trin, tran, trin, tran, trin. Y los hermanos decían, qué bonito canta. Y yo decía, qué mentirosa es. Porque de bonito no entonaba bien. Sí, le digo, pero algún día va a entonar mejor, le digo. Está aprendiendo, lo estoy motivando. Y miren la situación, lo que sucede. Y encaja con lo que yo le voy a decir. Zacarías anhelaba un hijo. Yo casi estaba en la misma situación de Zacarías. No podía tener hijos de Johanna. El médico, médicamente ella no podía. Si mucho tenía dos meses en el vientre un niño, se le venía. O sea, para ella no había oportunidad médica, humana, de que podía tener hijos. Pero ya había una respuesta de arriba. Cuando usted y yo oramos, a veces pensamos que lo que es imposible para nosotros, a veces llegamos a pensar que también es imposible para Él. Pero para Dios no hay nada imposible. Todo lo puede hacer Él. Pero, cuando Zacarías escuchó la voz del ángel, dijo algo que yo creo que es delicado. Hoy entiendo algo que es delicado y hay que saber pedir hasta confirmación. Ya vamos a ver por qué. Porque dice la Biblia, dijo Zacarías, ¿en qué conoceré? Versículo número 18. Esto, porque yo soy viejo, mi mujer es de edad avanzada. O sea, prácticamente ya no eran quinceañeros. Ya no podían humanamente tener hijos, pero ella era estéril. Respondiendo el ángel le dijo, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplieron a su tiempo. Miren lo delicado. Miren lo delicado. Yo digo, me pongo en la posición de Zacarías. Si desciende un ángel y me está dando una revelación de parte de Dios, y yo no le voy a creer a eso, como medio complicado, ¿verdad? Y le pasó a Zacarías. Pidió señales, o sea, experimentó algo sobrenatural. Un ángel le estaba dando revelación de Dios, palabra de Dios, una respuesta a su oración. Y él dijo, bueno, ¿y en qué conoceré que lo que tú me estás diciendo es verdad? Puede que tú me estés mintiendo. Eso estaba más o menos interpretando Zacarías. Entonces dijo el ángel, quedarás mudo, por cuanto no creíste mis palabras. Bendito sea el nombre del Señor. Ahí sí también le pasó a la esposa de Abraham, Sara, también que no podía, y ella también se reía pensando que no podía Dios hacerlo de esa manera, pero cuando Dios escuchó y sabía Claro. lo que yo pensaba. Fueron dos formas totalmente diferentes, Amén. con la de Sara y Zacarías. Amén. Pero Dios lo puede todo. ¿Sabe que yo tuve una experiencia el año pasado en un ayuno en la central? En ese ayuno a Dani lo invitan a entonar y a cantar. Y yo digo, al parecer en esa semana Dani se preparó en las alabanzas de una manera muy especial. O sea, yo digo, él se metió muchísimo en Dios en esos días. Porque cuando él cantó, se sintió una presencia muy especial en Dios con las adoraciones. A mí me gusta cómo canta las adoraciones él. Y yo estaba atrás y cuando él cantaba, se sentía una presencia, los hermanos sentían una presencia, había un fluir del Espíritu en ese momento. Y yo en mi corazón, no lo dije ni audiblemente, yo en mi corazón dije, Señor, gracias. Gracias te doy por la vida de mi hijo. Porque tú lo tomaste y me lo diste cuando un médico dijo que no se podía. Y tú diste la respuesta que humanamente no existía. Gracias porque tú le diste vida para que Él te sirva. Y hoy te agradezco porque esté aquí, alabando tu nombre y glorificando. Yo digo, Señor, una cosa solo te pido, que tú siempre le pongas humildad, amor y deseo de servirte con todo el corazón. Y ese espíritu que tú depositaste en mí, esté con Él siempre.
Entonces yo dije, Señor, en lo que te pido, dame, Señor. Quiero sentir algo especial en esta hora. En ese momento yo recibí la voz audible de Dios cuando me dijo estas palabras. Mientras yo estaba pidiendo eso, en mí había un himno que estaba cantando. Y no lo balbuceaba, estaba en mi corazón cantando. Y me dijo, yo he puesto el espíritu que puse en ti, lo he depositado en él. Y me dijo así, y en esto conocerás que es así. La misma alabanza que está en tu corazón se le he puesto a Mashama Kanda. Aleluya. Se la puse. Gloria a Dios. Shikaraman Sokepa. Alaba, papi. Anraman Sokima Lavasaya Kema Lavasua. Aleluya. Y Ramaman Sokima Maisaha. Hay poder en tu nombre. Shima Shamai Kimo. Cuando yo terminé de hacer esa oración, cuando Él me habló, cuando terminaron sus palabras en mi corazón, el mismo cántico que estaba en mí salió en la boca de Él. Él me lo confirmó, el Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Solamente dije, Señor, gracias. Gracias. Porque así como está Él ahí, yo veré mis hijas. Yo le digo algo en esta noche. Nosotros oramos por un milagro. Y a veces el milagro lo vemos imposible. Nuestra familia. A veces nuestros hijos lo vemos inalcanzables en Dios. Pero yo aprendí algo. Que yo no voy a dejarme llevar y ver por lo que humanamente la realidad humana me enseña, me muestra con estos ojos físicos. Yo le he creído a un Dios Gloria a que Dios. si un día me habló por un hijo, me hablará por los tres para la gloria de su nombre. Gloria a Dios. Hoy yo le vengo a hablar a los padres y a las madres. Que tú ves inalcanzable a tus hijos en Dios y tú piensas que nunca le servirán al Señor. Eso es tu realidad humana, pero no es el propósito de Dios, no es lo que Dios ha preparado para tus hijos. Amén. Amén, Señor amado. Solamente recuerda de dónde Dios te tomó y cómo lo tuviste y sabrás una gran verdad en esta noche. Gloria a Dios. Ellos tienen vida, porque llegará el tiempo de Dios para que ellos le sirvan, le adoren y testifiquen de su gloria. Amén. Dios. Quiero decirle algo. El papá de mi hijo, el papá de mi nieto Elías, cómo él se entregó al Señor. Y pasaron los meses, los años, se abrió. Pero anoche, en la madrugada, vio la verdad. Que si hay un Dios de poder. Él es el papá de Elías. Y él con eso, tanto él y la madre tendrán que buscar los pies de Cristo. Amén. Ellos van a volver, aunque estén separados cada cual con su familia. Ella ha superado, ella estaba para morir, ¿se acuerdan? Las venas en la cabeza, y anoche viendo a su hijo. Y mi hijo, apartado de igual manera, vio la realidad que le lleve a su hijo que no hay operación. No sé qué pasa, pero si algo le sucede, puede venir mañana a pasar, pero vea cómo es. Pero ¿qué pasa, pastor, para terminar? Que yo no me canso Así es. de mis hijos, de mis nietos, mis dos nietos, que salgan de la droga. No nos cansamos de orar por nuestros hijos, hermano. Amén. Yo a veces mis hijas a veces tienen cierta experiencia, más Catherine. A veces dice la mamá, mami, tengo miedo. Siente algo. Joana dice, ¡ora! Y se me pregunta a mí, ¿y usted qué le dice, pastor? Yo le digo, bien hecho. ¿Sabe para qué? Para que aprenda a orar. Amén. Sí, es Para que verdad. busque más a Dios. Dios permite eso y para que ella ore.
Porque si no pasa nada, a veces nos olvidamos de orar. Amén. Hasta los grandes nos pasa eso, ¿verdad? Así sucede. Entonces, si yo interpreto que esas experiencias que tiene le ayudan a acercarse más a Dios, que sean todos los días. Amén. Es muy bonito, pastor. Yo Mi no señora recuerdo. no le gusta que le Llama a molesten. Dios. Ella ora. Que la molesten, que le golpeen la puerta. Pero ¿sabe qué? Ellos no me lo dicen, pero yo lo sé. Que como están, ellas sí oran. Hay momentos que se olvidan y dejan de orar. Y cuando dejan de orar, Dios se lo recuerda de esa manera. Dios se lo recuerda. Y ellas, aunque dice, ¿quién se lo dijo? A mí me lo dijo Dios. Ni tu mamá me lo dijo. A mí me lo dijo Dios. Porque cuando oramos por nuestros hijos, uno no solamente Dios nos revela, nos pone el sentir en el corazón que algo está sucediendo. Amén. Dios. Entonces, yo les quiero, con esto termino. No permitan que la realidad humana vaya a impedir que la gloria de Dios descienda en su vida. Ustedes créanle a Dios. El propósito de Dios, si ustedes los trajo a este lugar, es porque también van a traer a sus hijos, a su descendencia. Alabado sea el nombre del Señor. Eso es palabra de Dios, amado hermano. Cuando usted cree eso, hermano, usted va a seguir orando con fervor por sus hijos. Como alguien dijo un día, yo proclamo cuando los veo, tú eres predicador, tú eres predicadora, tú eres salmista. Eso es proclamar por fe lo que usted quiere ver que la vida suceda. Alabado sea el nombre del Señor. Nosotros cometemos un error cuando le decimos, tú no sirves. Caemos en un error. Tú no vales. Estamos proclamando algo para nuestros hijos. Nuestros hijos son herencia de Dios. Y nuestros hijos han nacido para que el reino de Dios se extienda aquí en la tierra. Bendito sea el Señor. No han nacido ni para la droga, ni para el robo, ni para las cosas malas, ni para el pecado. Han nacido para que les sirvan a Dios. Nosotros estamos trabajando en algo, que ese trabajo lo seguirán nuestros hijos y nuestra descendencia para glorificar al Rey de Gloria. Bendito sea el nombre de Jesús. Yo lo creo, lo proclamo así. Bendito sea el nombre de Jesús. Créale a Dios. Zacarías le faltó un poco más de fe en esa parte cuando el ángel le habló. Pero la señal inequívoca que le dio, que se quedó mudo, sucedió. Cuando ya dio a luz Elizabeth, usted va a leer más adelante. Y cuando él habló, lo primero que dijo, Juan se bañó. Y glorificó a Dios. Amén. Bendito sea el Señor. No permita, vuelta le repito, que tal vez lo que usted pasó hoy, ayer, la semana pasada con su familia, con sus hijos, lo desmotive para que usted siga pidiendo al Señor por él. Bendito sea el nombre de Jesús. Lo que usted ore en secreto, Dios se lo recompensará en público. Recuerde eso. Amén. Amén.